cuántas bellezas tiene nuestro México mágico. Y en este momento nos encontramos, mis muy queridos amigos, en el municipio de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Un estado que hemos visitado ya en múltiples ocasiones y que la verdad nos ha gustado mucho, ¿no? Es que siempre nos sorprende con algo nuevo. Y en esta ocasión realmente estamos sorprendidos porque frente a nosotros tenemos una verdadera belleza natural que es, bueno, yo no sé cuál es tu impresión, pero a mí realmente me sorprendió muchísimo. Es que es enorme, es monumental. Es monumental y se trata, mis queridos amigos, como lo vieron en la miniatura de este video, de los prismas basálticos. De esos caprichos de la naturaleza que a veces uno no alcanza a comprender, que dices, ¿cómo es posible que a lo largo de tantos y tantos años hoy nos regalen estos paisajes realmente espectaculares aquí en nuestro México mágico? Y bueno, pues ahorita les vamos a platicar bien todos los detalles de cómo llegamos, dónde estamos ubicados exactamente y sobre todo, y si el buen Tlaloc nos lo permite, qué es lo que vamos a ver en este lugar, porque sí. Digo, mira, esto es muy cambiante, los climas son muy cambiantes. Cuando llegamos hacía muchísimo calor, de hecho venimos preparados, les queremos comenzar con sombrillas, con impermeables mismos que se quedaron en el transporte que nos trajo y no hay forma de recuperarlos hasta dentro de unas horas. Pero bueno, vamos a comenzar a recorrer esta zona de los prismas basálticos aquí en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Vámonos pues. Nos encontramos dentro del centro turístico Prismas Basálticos. Esta belleza natural pertenece a la barranca de Santa María Regla. Los prismas basálticos se formaron cuando un volcán explotó hace millones de años. El magma se enfrió lentamente con el agua, lo que dio la forma hexagonal a estas columnas, que fueron descubiertas hace más de 200 años por el explorador Alexander von Humboldt, quien en 1803 se asombró ante su belleza y rareza. Su visita quedó plasmada en un dibujo alojado actualmente en el Museo Británico de Londres, pero hoy estos prismas se encuentran aquí, frente a nuestros ojos y frente a los tuyos, en un sitio que podemos disfrutar de muchas maneras que te mostraremos a lo largo de este video. Una de las cosas que vas a encontrar aquí son este tipo, vamos a calificarlos así como una especie de voladitos, porque mira, tienen así como que esta parte como si fuera, no sé cómo llamarlo, un trampolín, una especie de la mitad de un puente, una saliente exactamente. Y pues ahí tú te vas a poder tomar la foto. Mira, vamos a meternos por aquí para que observes la vista tan increíble que vas a poder ver desde aquí. Ahí podemos observar lo que es la caída de agua. Mira, mucha gente en la parte de abajo también, que ahorita vamos a ver si logramos llegar allá abajo antes de que nos llueva, para tomarte las fotografías y ve lo increíble que se ve desde esta perspectiva los prismas basálticos. Y por la parte de allá pues hay un puente colgante que pues ahorita vamos a atravesarnos desde luego para poder llegar al otro lado. Mira, si tú tienes un poquito de vértigo, pues no sé si sea la mejor opción, porque como dice Dulce, está manchadón, sí está bastante alto este puentecito colgante, pero mira, se ve muy resistente, hay mucha gente ahí. Mira, ahí te indican que está prohibido correr, saltar en el puente. Para que lo tomas en cuenta, dice usa el pasamanos. Miren, aquí vamos así caminando ahí por el puente colgante, que la verdad se ven unas vistas además realmente espectaculares. Sí se mueve un poquito, pero chequen ustedes las vistas que van a poder observar desde aquí. Una cascada de agua realmente hermosísima, mucha gente ahí abajo y pues obviamente el vértigo un poquito que se siente de venir aquí. Por ahí también te quiero decir, hay una tirolesa que estamos observando y mira, Dulce viene como caballito borracho porque realmente sí se mueve mucho el puente. No se siente feo, ¿sabes por qué? Porque está bastante ancho. Híjole, qué vistas tan hermosas, qué vistas tan espectaculares que se pueden apreciar. Aguántanos tantito, Tlaloc. Tres horas que aguántanos unas 3 horitas. Deja ahí de aventar tus rayos y centellas. Dice Dulce que ya se va porque ya se mareó un poquito. Miren, estoy siendo demasiado reiterativo, lo sé, pero estos escenarios naturales que tenemos aquí en nuestro México mágico son de envidia. ¿A poco no? Si tú nos estás mirando en otro lugar del mundo, dime si en tu país o cuál belleza de tu país se asemeja a lo que estamos viendo en estos momentos con esta cascada al fondo de los prismas basálticos aquí en mi México mágico. Vamos a salir aquí ya del puente. Ahorita que pasamos el puente colgante, te quiere decir que te da una sensación. Te quedas como con el vaivén, o sea. Te quedas con el vaivén. Yo siento como si viniéramos todavía en el puente. En el agua. O sea, ¿te sientes así mareada en el agua? No, cuando te bajas de una lancha. Fíjate que estamos descubriendo que también a lo largo del paseo vas a encontrar, vamos a llamarlo como una especie de miradores. Ahorita por el camino que veníamos avanzando, llegamos
a esta parte donde pues termina, por decirlo de alguna forma, el camino. Y vean ustedes, bueno, ahí nos recibe un nopal, así como dando a entender que estamos en México, que es algo muy nacional. Y vean ustedes, allá al fondo se alcanza a ver una hacienda, que si nos da tiempo vamos a visitarla, pero si no nos da tiempo, te voy a decir que esa es otra opción también por si estás visitando esta zona, ir a lo que es esta ex hacienda, que era propiedad de Pedro Romero de Terreros, que Pedro Romero de Terreros pues tuvo mucha influencia de las minas en toda esta zona del estado de Hidalgo. Oye, algo que hemos descubierto a lo largo de todos los viajes que hacemos para este canal de YouTube es que en muchísimos lugares existen redes Wi-Fi abiertas, incluso no sé, en la Ciudad de México, en el transporte público, como en el metro, en el Metrobús, o ya sabes, en terminales de autobuses, en líneas aéreas, en hoteles y demás. Siempre vas a encontrar en algún lugar de mi México mágico un punto de Wi-Fi gratis, y eso está muy bien porque pues obviamente ahorras datos, pero nunca falta el negrito en el arroz. Y es que la verdad es que muchas veces conectarte a estas redes Wi-Fi pues pones en riesgo tus dispositivos, ya sea tu computadora, tu teléfono, tu tableta, pero no te preocupes, yo te traigo una solución que es lo que yo hago y es usar una VPN, y en mi caso uso la mejor del mercado y se trata de Nord. ¿Por qué es la mejor? Mira, es muy rápida, te puedes conectar hasta en 10 dispositivos al mismo tiempo, te puedes conectar a servidores de muchos lugares del mundo. Y tú te has de preguntar, bueno, ¿y para qué me quiero conectar, no sé, a Estados Unidos o España si yo vivo en México? Ah, pues ahí te va, porque si a ti como a mí te encanta ver películas, series en plataformas como, no sé, Amazon, Netflix, Max, bueno, pues tu catálogo de diversión se va a ampliar, ya que al conectarte a un servidor de otro país del mundo, pues evidentemente vas a acceder al catálogo de películas de ese lugar, y créeme, eso es algo que a mí me ha gustado, además desde luego pues de la seguridad de tus dispositivos, que es algo que para mí es muy importante y seguramente también para ti. Pero mira, no me lo creas a mí, compruébalo tú mismo, y por eso te estoy dejando un enlace aquí abajo en la caja de descripción para que tú adquieras además con un descuentazo NordVPN. Y mira, no lo creo, pero en dado caso de que no te llegue a gustar la VPN, no te preocupes, te regresan íntegramente tu dinero. Oye, pues antes de que nos llueva, vamos a seguir disfrutando de los prismas basálticos aquí en el estado de Hidalgo. Y como te comentaba, mira, vas a encontrar como estos miradores, así que son unas palapas donde realmente pues vas a poder observar muchas cosas. Y fíjate que pues de verdad que no eches en saco roto el consejo que te dimos hace unos momentos de que si traes tu impermeable, tu sombrilla, no la dejes por ahí en el coche o en el autobús o donde vengas, porque realmente sí nos engañó mucho el clima, ¿no? Es que cambió el sol así radiante, sofocante, pero así. O sea, literal en lo que entré y salí del baño. Es más, incluso vimos por ahí el arco iris alrededor del sol, pero bueno. Tengo una foto, te la ponemos. Como dices tú, o sea, realmente solo es agua, que es agua fría, pero ay, ya, vámonos. Agua fría, güey, no importa, nos vamos a mojar a lo mejor un poquito, pero lo vamos a disfrutar. Y es como parte de precisamente las aventuras que a veces podemos vivir en estos climas tan cambiantes de nuestro México mágico. Pero miren, quiero que vean realmente la palapa así bien bonita, truena muy duro el cielo. Entonces, bueno, vamos a apurarnos y vamos a seguir recorriendo este bellísimo lugar aquí en el estado de Hidalgo. Mira, para que te des una idea del recorrido que hicimos, nosotros partimos de esa parte, nos venimos por acá, atravesamos el puente colgante, pasamos por esta zona y ahora estamos regresando hacia la parte de allá que dice que están las cascadas. Oye, aquí mientras vamos caminando con esta cascada, con este ruido de la cascada al fondo que se encuentra muy cerca de nosotros, es justamente el momento donde te pido que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya sabes cómo hacerlo, solamente mira, pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a nosotros nos ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Mira qué bonito lugar, como una especie de oasis con los truenos allá arriba y una especie de fuentecita allá al fondo con algunas banquitas. Realmente son paisajes pero muy bonitos. Y ahora vamos a descender por esta rampita para ver a dónde nos lleva, que seguramente es a la parte de abajo de la cascada. Y pues aquí pues encontramos como que alguna tienda de souvenirs, alguna tienda donde puedes encontrar, pues ya sabes, el clásico que se me olvidó el sombrerito, no importa, aquí lo encuentras, algunas prendas de vestir, hay paraguas ahí también, y también pues te venden aquí algunas bebidas refrescantes, incluso, bueno, mira, dice, aquí no entran borrachos, salen, porque también te venden aquí pues algunas bebidas
de esas agüitas que te ponen así como muy contento, muy happy, muy feliz. Dice que son agüitas que son refrescantes pero poco hidratantes. Dos cosas interesantes, muy interesantes les puedo contar en este sitio cuando bajas a la parte inferior de las cascadas. Una, pues que desde luego estás a nada, incluso hasta te cae un poquito el agüita de la cascada. Y dos, que mira, aquí es donde puedes incluso tocar estas formaciones tan bellas que son los prismas basálticos. Así es que vale de verdad la pena bajar por este lado. Vemos ahí muchísima gente que lo hace porque además aquí se siente muy fresquecito. Qué sensación tan increíble te da estar en este lugar con la cascada de fondo y entre los prismas basálticos, ¿no? El cómo huele, el cómo se oye y el cómo se ve no le hace justicia a lo que sale en la cámara. Allá está el puente donde pasamos hace unos momentitos. Desde allá precisamente veíamos a la gente que está en esta zona. Y mira, esto precisamente, este choque de temperaturas de agua es lo que dio origen a lo largo de tantos y tantos años, precisamente a la formación de los prismas basálticos. Ve la dimensión, o sea, velo aquí abajo, ve lo anchos que son. Sí, como dice Dulce, son demasiado anchos. O sea, obviamente como los vemos a veces de lejos, no alcanzamos desde arriba. No alcanzamos como a percibir a veces la dimensión cuando lo vemos muy de lejos a cuando ya estamos aquí muy cerca. Parecemos hormiguitas, somos un montón de personas. Ya recibió el agua, está fuertecita la lluvia. Fuertecita, estamos todos empapados. Mira mi blusa. Y dice y reza por ahí un adagio que dice: chilango que se precia de serlo, no usa paraguas. Entonces, bueno, como buenos chilangos no usamos paraguas. Miren, estamos dentro de una de las tiendas de artesanías que hay aquí en la zona. Y ¿saben algo que me llama la atención? Mira, me voy a regresar tantito para que lo puedas apreciar y observar. Me llama mucho la atención que aquí te venden, por ejemplo, muchos duendes y duendinas. ¿Por qué? Bueno, porque en toda esta zona de Hidalgo, mis queridos amigos, como podemos observar, pues es una zona que se precia de ser de presencia de duendes, que hay muchos duendes por esta zona. Incluso hay un museo de duendes muy cerca de aquí, que desde luego ya hicimos un video de eso y que te estaremos presentando próximamente en este canal de YouTube también para que vayas a verlo. Pero mira, muchos duendes, la lluvia por allá atrás, incluso veo que la gente se sigue aventando en la tirolesa a pesar de la lluvia. Pero miren, aquí desde luego pues ahorita vamos a buscar el clásico y tradicional imancito para llevarlo a casa, a ver si por ahí lo ve Dulce. Bueno, todavía sí que digas un señor tormentón no está cayendo, ya te moja el agüita desde luego, pero Dulce insiste en que nos salgamos de la tienda de souvenirs. Entonces, bueno, mira, sí es cierto, creo que tuvo razón. Acabamos de salir, o sea, no salimos tan a menudo. Está lloviendo, pues sí, te vas a mojar. ¿Y? No, fíjate, no salimos tan a menudo. ¿De qué se trata el canal de salir de viajes? Hemos ido un chorro de lados y dice que no salimos tan a menudo. Hazme el favor. ¿Hace cuántas veces has venido a un lugar así? Bueno, así como este, pues sí en Oaxaca, pero no contigo y no en esta circunstancia. No vale. Entonces no vale, no cuenta. Oye, fíjate que lo que yo sí quiero destacar es que creo que sí, no sé tú cómo lo ves, mi amor, pero para donde tú voltees, o sea, aunque estamos en el mismo sitio y prácticamente, ahí te cansa un poquito, sí, son los mismos puntos, creo que cambia muchísimo la perspectiva, ¿no? Es que si estás como ahorita nosotros, de ese lado que hay solo prismas, se vería un lugar chiquito. Cruzas el puente y se abre como el valle. Sí, no, pero además lo que también quiere decir es que, por ejemplo, si tú ves la cascada, obviamente no es lo mismo verla desde allá, que no es lo mismo verla desde allá, y desde luego mucho menos es lo mismo verla desde la parte de abajo. Es que desde allá la ves, la sientes y la hueles. Sí, no, claro, entonces, o sea, y los mismos prismas, ¿no? Como decía Dulce hace rato que ponía la mano en los prismas. Pues mira. Se ve, por ejemplo, aquí lo vemos muy cerca, pero allá lo vemos obviamente un poquito más alejado. Y son enormes, son súper anchos. Sí, no, tienen una altura increíble como se los habíamos comentado, pero realmente sí se ve como cada lugar donde te paras, y eso es lo que nos gusta mucho, creo, de nuestro México mágico, de que muchas veces, aunque estés en el mismo lugar, con que te muevas tantito y cambies un poquito el punto, tu perspectiva se transforma en algo completamente diferente, y eso nos gusta es otra mucho. Experiencia aparte, o sea, cambia un montón. Hasta pareciera que es otra historia, aunque es la misma historia, pero pareciera que es otra historia. Hasta la mojada. Hasta la mojada, exactamente. Mira, pues vamos aquí a seguir. Nos está medio respetando, sí está, como dicen, el chipi, pero no está la tormenta. Ustedes disculparán, pero es el moja, ¿ya sabes qué? Sí, exactamente, sí, es esa que dices, no está tan ni te mojas. Cuando ves ya estás todo hecho sopa. Lo que les digo, llegamos aquí, pues ya no hay
no hay salida, entonces vamos a regresarnos para arriba. este lado porque miren, la onda era por arriba. Y mira, la envidia de la gente que sí trae paraguas porque nosotros lo dejamos en el autobús. Hoy otra cosa creo que interesante a destacar es que hay muchos baños públicos casi para donde tú vayas. Por ejemplo, ahí hay un letrero que dice sanitarios para allá, pero la verdad es de que tú vas entrando, creo que eso es algo que sí nos extraña. Y qué bueno, porque en muchos lugares de pronto sí te enfrentas a esa parte que dices, híjole, los baños están hasta la entrada, maestro. Entonces hay que aprovechar cuando estás ahí. Pero en este caso es un tip que te queremos pasar. Así que si tú eres muy mión o miona, o si que te cayó mal la comidita, no te preocupes, hay muchísimos baños, como también... Y están limpios, ¿eh? Están limpios además. Digo, ojo, tienen un costo de 5 pesos. Para que te den el papel también, ¿no? O sea, que es como papel automático, tú puedes agarrar, bueno, no automático, tú puedes agarrar ahí el papel y todo, pero también te quiero decir que sí, también vas a encontrar muchos de estos puestecitos, donde al menos hasta ahorita el recorrido que hemos hecho, pues venden más bien como snacks, como refrescos, como bebidas. Pero hay artesanías, dulces. Sí, no, pero hablando... Ropa para los que se mojan. Pero, mira, es interesante, de veras, que te agarró la lluvia, pues ahí mira, ahí te puedes también comprar tu ropa, bebidas y demás. Pero entendemos que también hay como otros changarrillos donde también puedes consumir otro tipo de alimentos. No nos hemos topado con ellos, pero bueno, ahorita más adelante vemos si en algún lugar también puedes encontrar algún lugar para echarte pues una comidita, un desayuno. Depende de la hora a la que tú llegues y depende de qué tan mojado también estés. Mira, ahí está otro letrero de justamente lo que te vengo comentando. Ahí está otro letrero que dice sanitarios para allá. Mira, artesanías a más no poder. Fresas con crema, frappés, en fin, ¿no? O sea, diablitos de 80 pesos. Mira, las fresas con crema cuestan 60 pesitos. Oye, realmente el lugar es increíble, nos está gustando muchísimo, pero te quiero comentar algo. A veces llegar a estos lugares de nuestro México mágico no es tan fácil, sobre todo pues si no tienes un carro o a lo mejor tienes coche, pero dices, ¿sabes qué? Yo como que no quiero ir manejando con la presión del volante, quiero que me lleven y que me traigan. Y nosotros hemos encontrado una magnífica opción para viajar y es hacerlo con nuestros buenos y queridos amigos de Espíritu Aventurero. Nos encanta viajar con ellos porque te ofrecen muchísimos destinos a muy buenos precios. Y realmente el trato que te dan es increíble. Todos los coordinadores de viaje son súper amables. A bordo de las unidades y de los autobuses te vienen dando muchas explicaciones antes de llegar a tu destino. Te dan muchas recomendaciones, muchos tips para que tu viaje sea increíble. Pero mira, no me lo creas a mí, te invito a que lo descubras tú mismo y por eso te estoy dejando varios enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Si tú compras alguno de estos viajes con los enlaces que te estoy dejando, además de que indudablemente te la vas a pasar increíble, pues a nosotros nos vas a seguir ayudando para seguir recorriendo nuestro México mágico y presentarte muchísimos lugares sorprendentes e interesantes en este canal de YouTube. ¿Qué crees que encontró Dulce? No me lo vas a creer, pero chequen ustedes, encontró dos rain ponchos, que en mi pueblo se dicen impermeables, pero miren, traen hasta mi nombre, ponchos. El tuyo que dice rain dulces, no, ¿verdad? O sea, para que vean que en este tipo de lugares piensan realmente en todo. Y mira, ¿por qué no? Pues aquí... Había azul y amarillo, ¿eh? Además había de colores, mira, pudimos encontrar estos impermeables. ¿Cuánto te costó, mi amor? 30. 30 pesotes, mira, para que no te mojes. No se mancharon, con el precio. Pues no, la verdad no, porque pues sí, digo, obviamente es como una bolsita. Y tiene hasta botoncitos, mira. Ahí está, para que aquello de que como nosotros se te fue la onda y dejaste por ahí el impermeable y la sombrilla, que te decir algo, el impermeable como tal no lo extraño porque yo no sé si sea como parte del clima, pero se siente como muy bochornoso, o sea, hace calor. De hecho yo vengo sudando, no sé tú, pero yo vengo sudando, pero pues ahí está, miren, ¿hay o no hay? Sí hay. Y aquí en estos puestecitos. Bueno, y en el mismo puestecito, pues también ya compramos el tradicional imán, ya con los impermeables puestos y el imancito. Entonces vamos a seguir recorriendo aquí los prismas basálticos. Curiosamente, y la famosa ley de Murphy, te compras el impermeable y deja de llover. Pero bueno, no me importa. Ya lo traemos por aquello de las dudas, ¿no? Y mira, justamente lo que te platicaba, pues aquí vas a encontrar también ya restaurantes un poco más en forma para que tú puedas... Ya sí que es un platillo pues más elaborado, si el hambre aprieta. Por ejemplo, está este restaurante que se llama Manuelita, donde te puedes echar desde quesadillas a 25 pesos, tlacoyos, huevo al gusto, omelette. Incluso mira, hay trucha, hay el famoso plato huasteco, que es aquí muy de la zona, que es costilla cecina, bistec, pechuga de pollo. Este te cuesta 200 pesitos. Michelada, enchiladas por 180 pesos. Y miren, se ve la verdad.
bastante sabroso aquí el menú. Están haciendo ahí unas quesadillitas, miren, aquí hay como de varios ingredientes para que, como te decía, si el hambre aprieta, pues aquí te eches una buena quesadilla. Mira, hola, ahí están las quesadillas, se ven muy ricas, como te digo, es muy padre que sí vas a encontrar gran variedad de todo. Oye, qué bonitos productos, hola. Pero miren, incluso los que son como una especie de atrapasueños, ¿no? Oye, y otra cosa, por ejemplo, en este tipo de tiendas vemos el letrero que bienvenidas tarjetas, o sea, sí te aceptan tarjeta de crédito. En fin, o sea, mucho comercio en esta zona. Y mira, estos lugares también son muy bonitos porque ve este tipo de spots como para que te tomes tus fotografías. Ahí, por ejemplo, la foto de Dulce y luciría padrísima. Le voy a tomar una foto ahí. Es un puente empedrado y vas a pasar sobre, pues, es como esta parte precisamente de lo que sería la presa, porque en la parte de allá te quiero decir que hay una presa que es la presa San Antonio, y también exactamente lo que dice Dulce, es un balneario. No te voy a decir que no se antoja, porque pues obviamente sí está como cálido, sí hace calorcito. La lluvia, mis queridos amigos, no ha sido para nada en este viaje una queja, sino creo que por el contrario, a veces la lluvia le da como ese toque romántico, ese toquecito acogedor. Digo, si no te gusta mojarte, pues ni modo, pero sí le da como esa perspectiva de estar en un lugar tan agradable y tan en contacto con la naturaleza, pero sin salirte desde luego de esa parte de la infraestructura, de que si bien estás disfrutando de la naturaleza, pues obviamente tienes infraestructura, tanto lo que te decíamos de baños públicos, restaurancitos y demás, ¿no? Mira, lo que es la ignorancia, Dulce, me insiste, bueno, la ignorancia de los dos, Dulce me insistía mucho en venir porque pensaba que ese era un mirador. No. Y sí parece un mirador, una palapa, pero realmente pues esa es la tirolesa. De hecho, esta es de las tirolesas que te puedes aventar en pareja. Me imagino que debe verse bonito pasando ahí como Superman por encima de las cascadas y por encima de los prismas. Mira, el costo de la tirolesa es de 100 pesos ida y vuelta, entonces para que lo tomes en cuenta, 100 pesitos acá para que te avientes y puedas disfrutar de este paisaje. Y así como para que no te pierdas, mira, siempre vas a encontrar este tipo de letreros que dice puente colgante, cabañas, cascadas y andadores. Es que vamos para allá ahora. Mira, aquí quien te recibe es el señor Paz Moncayo Escorza, que es el fundador de este lugar tan bellísimo que son los prismas basálticos. Dice Santa María Regla Hidalgo. Y bueno, pues ahí está un busto del señor que hizo posible que hoy estuviéramos aquí y que tú lo estés disfrutando a través de estas imágenes. Hoy otra opción que puedes hacer, si sales de lo que son lo que es la entrada de los prismas basálticos, aquí en la parte de enfrente se encuentra una laguna también muy bonita. Ojo, como tip, te tienen que poner un sellito por si quieres salir y vas a volver a entrar. Y puedes hacer un recorrido en lancha, que es lo que vamos a hacer justamente en este momento, que tiene un costo de 300 pesos por lancha. Pues ya nos embarcamos, mis queridos amigos, aquí en la lancha con Don Zenón, Capitán Don Zenón, y estamos ya iniciando este tour por la laguna de San Antonio. Chimenea que está aquí es donde fundían el oro y la plata. Aquí abajo está inundada una hacienda que se llama San Antonio Regla, y la que sigue la cúpula de la iglesia. Y esta presa la inundaron para echar a andar 3 plantas de luz y fuerza que están sobre el cañón de las prismas basálticas. Y el dueño de esta hacienda tenía 3 haciendas. La primera Santa María Regla, y luego esta que es San Antonio Regla, y la que sigue es San Miguel Regla. Y ahí está del año que fue construido, la plaquita. Y la plaquita dice 1881. ¿Es muy hondo? 12 metros. Ok, no, pues sí. Y esta presa tiene pues una dimensión de 20 hectáreas. Y pues eso que vemos es precisamente la cúpula de la iglesia, lo que quedó después de que hayan inundado este lugar para hacer 3 plantas de luz.
los 20 mejores minutos de mi vida. Sí valieron la pena, porque el paseo es bonito. Mira, la lluvia, pues ya ni decir nada de eso, porque la estamos gozando, la verdad la estamos disfrutando y la estamos pasando muy, pero muy bien. El señor nos hizo dos maldades. ¿Cuáles? Pues cuando pasa el primer Ah, puente sí. que nos dice tortugas y el segundo, y todavía cuando da la vuelta le mete más y pues te agarras hasta con las uñas de los pies. Es que es entre divertido, entre emocionante, relajante al mismo tiempo, ¿no? Sí, es sumamente bonito, o sea, 20 hectáreas y estábamos prácticamente solos. Estamos de regreso. Recuerda que el tip que te damos, que te tienen que poner el sellito para entrar. Y mira, aprovechando que estamos aquí en la entrada, te comento. La entrada general aquí a los prismas basálticos es de 100 pesos por persona, que te incluye estacionamiento, áreas verdes, puente colgante, cascadas, albercas, sanitarios, juegos infantiles y bueno, pues adicional ya si quieres pagar otras cosas, está la tirolesa extrema, la tirolesa chica, las lanchas, que es a lo que subimos, desde luego cabañas, bocha y servicio de transporte. Y el horario de servicio, mis queridos amigos, es de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Y lo que te decía hace rato que venía pasando por el puente, mira, pues realmente aquí está la entrada a lo que es el área de albercas. Ojo, exclusivo, traje de baño, nada de que no traje mi baño y me meto como Dios me trajo al mundo. La entrada es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, entrada general, ojo, no puedes entrar ni con mascotas ni con alimentos y dice exclusivo traje de baño. Y pues ahí están las albercas, esta sí está llena. Por allá vemos otra un poco más grande, pero bueno, pues esa está vacía, pero mira, ahí tienes también como una sombrita en caso de que haga sol y lo que te decía, baños por todos lados, allá tienes también una zona de sanitarios, así es que también es otra opción. ¿Sabes por qué? Porque si de pronto vienes así con tus hijos, con los chavos y dices, pues, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar, aparte de ver los prismas, para echarnos un clavadito, obviamente si el clima está más sabroso, si no está lloviendo. Ay, pero este está rico. Pues está rico. No está porque frío. No, frío no hace para nada. Digo, ahorita ya nos volvemos a poner los Húmedo, impermeables porque sí. porque de pronto nos llueve y nos deja de llover, pero bueno, vamos a volver a entrar. A mí me encantó, simplemente me encantó. Creo que hay muchos calificativos que podemos ponerle, pero el mejor calificativo siempre va a ser el que le llegues a poner tú. Sé que a lo mejor nos faltó un poquitito recorrer algunas zonas. Muy cerca de aquí está la hacienda, por ejemplo, de Santa María Regla. En fin, o sea, como que hay otras cosas, pero creo que sí aprovechamos muy padre todo lo que es el interior de este parque y también la lancha, ¿no? Es que es una experiencia bien buena. La lluvia nos espantó un poquito, hasta ahorita no nos cayó un tormentón, pero realmente creo que sí vale mucho, mucho la pena. Así es que si tú vas a visitar esta zona del estado de Hidalgo, desde luego que no puedes perderte esta zona de los prismas basálticos. Si es que vas a visitar la zona de Hidalgo, y si no, pues espero que cuando menos, al igual que nosotros, hayas disfrutado muchísimo, muchísimo este recorrido a través de todas las imágenes que te mostramos, porque realmente yo sí me voy súper, súper impresionado de ver estas formaciones tan increíbles, ¿no? Son majestuosas y está bien padre, la verdad. Exactamente, y es un lugar que podemos pisar, que podemos así disfrutar, observar, tomar muchísimas fotografías y demás. Y como te decía hace unos momentos, hay muchos lugares realmente muy bonitos que disfrutar aquí mismo en el estado de Hidalgo. Y mira, te estamos compartiendo un video por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de este nuestro México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias. Hasta la próxima y gracias, Tlaloc, que fue poquito lo que realmente nos aventaste de agüita. Bye.